Son las 9 y ya con siglos desde nuestra casa es muy importante relevar a aquellos personajes, a las personas detrás de los personajes que han significado un gran aporte para el desarrollo de la región del Biobío, desde cualquier vereda, porque quien está en el mundo civil, pero decide dar un paso al frente y decir, yo voy a hacer también desde la política, por ejemplo, un aporte para que se desarrolle nuestro territorio, pero eligiendo además la región del Biobío, porque sí, es un biobense de corazón. Hoy nos acompaña uno de esos grandes referentes también para nuestra región, Martín Silich, a quien le damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, y muchas gracias por invitarme a este encuentro con la ciudadanía. Muchas gracias, qué gusto de verlo aquí en nuestra casa en esta jornada, en este viernes día 14. Preguntarle, usted nació en Calama, estudió en Antofagasta, tengo entendido, también estuvo en Santiago un tiempo, pero se radicó aquí en Concepción y en la región del Biobío. Absolutamente, absolutamente. Yo en el fondo soy nortino de nacimiento, pero hoy día me cuesta el desierto, me cuesta acostumbrarme de nuevo a perder el verde. Entonces, yo me vine siendo muy joven, tenía 17 años cuando entré a la universidad, me vine de Concepción y prácticamente allí me quedé durante toda mi formación en la Universidad de Concepción y después me fui a la Católica de Lovaina en Bélgica. Porque además usted es médico, sí, de profesión. Yo creo que eso lo comentábamos aquí en la intro, ¿cierto?, de este espacio, mientras revisamos también algunas fotos por las que ya le queremos preguntar. Lo vemos ahí siendo muy jovencito. Mira qué look, qué hermoso look. Pasa el tiempo, ¿eh? De la época. Pasa el tiempo. Pero es médico de profesión, es decir, desde el mundo civil también toma esa decisión de dar el salto y decir, a ver, aquí hay algo que yo puedo aportar también, ¿no? Absolutamente. Mira, yo no tenía intenciones de entrar al mundo político. Siempre, cuando estuve en la universidad, estuve en el mundo político. Fui dirigente estudiantil, fui durante años, varios años, miembro del Consejo Superior de la Universidad de Concepción. Estudié medicina, discutía con la gente de medicina, hicimos la reforma universitaria, etc. Pero mi target era ser médico y dedicarme a la medicina. Y por eso me fui a la Católica de Lovaina, terminando mis estudios de médico en la Universidad de Concepción, para hacer mi entrenamiento de cirugía y después hice un máster en cuidados intensivos. Y soñaba Martín Silich a los 17 años, cuando llega acá a Concepción a estudiar en la U de Conce, llegar a ser tan importante para nuestra región del Biobío y sobre todo para Concepción. No sé si tan importante, pero bueno. Lo fue y lo ha sido. Bueno, mira, uno siempre sueña con hacer cosas. Y si esas cosas son bien recibidas por la ciudadanía, por la gente, mejor. Ahora, ahí hay una sola forma de hacer eso, es convencerse de lo que uno quiere hacer, tener un sueño y después hacerlo con otros. Eso es tremendamente importante. Y desde siempre estuvo esa vocación, porque ya nos decía, dirigente también en sus años de estudiante, siempre con esa vocación de, oye, podemos hacer las cosas mejor, podemos mejorar. ¿Qué era lo que impulsó desde siempre? ¿Qué pasó en su infancia? ¿Que hubo alguien que impulsara también eso en usted? Bueno, yo creo que fue la educación que me dieron mis padres y también la educación que me dieron mis profesores en el Colegio San Luis de Antofagasta. Yo soy hijo putativo de los jesuitas, ¿ya? Entonces, evidentemente los jesuitas tienen una forma de educarte muy estricta, muy apegada a los valores éticos, a la responsabilidad. Y eso evidentemente te marca. Pero de ahí al liderazgo, porque eso también es algo interesante. O sea, usted fue intendente, fue ministro, ha liderado distintas iniciativas, hoy día es presidente de Cor Biobío. Ese liderazgo, ¿a qué se lo atribuye? ¿Es algo que heredó de la familia, de los padres, se formó en el camino? Sí, bueno, yo creo que sí, de mi padre, mi madre, pero fundamentalmente yo digo del colegio. De la familia fue el apego a la honestidad y a la consecuencia, eso sin duda alguna. Y el resto fue un poco el colegio. Y sigue siendo ese mismo Martín Silich con esas ganas de esa época de juventud a la época actual, de pensar en algo, de creer en algo, de tirar para arriba y salir adelante nuevamente. Absolutamente, mira,
Uno en la vida cambia, cierto, uno en la vida cambia, pero si yo hoy día veo lo que eran mis ideales de joven, son mis mismos ideales de hoy día. Ayudar a la gente, ayudar, ¿no es cierto?, a que mi país, se desarrolle. Y esta región en particular, porque estamos hablando con Martín Silich, quien fue intendente de la región del Biobío, quien también fue ministro en nuestro país, que ha sido también líder de distintas iniciativas aquí en la región, en este contexto de conocer a las personas, a los personajes que han levantado y han desarrollado también la región del Biobío, agradeciendo por supuesto que hoy nos acompañe y que nos muestre un poquito de su intimidad. A ver si podemos volver a revisar las imágenes, porque ahí yo creo que hay muchísimo que contar de su infancia. ¿Qué es lo que más se acuerda? ¿Qué es aquello que le trae recuerdos y que inmediatamente aparece una sonrisa? ¿Jugó siempre a ser doctor, por ejemplo? No. Bueno, jugué fútbol, jugué básquetbol, me encantaba el ping-pong, o sea... Harto deporte. Hice bastante deporte, primero. Segundo, siempre fui muy inquieto. Y evidentemente, y además me gustaba conversar mucho con la gente. Con mis padres, con el resto. Con sus padres. ¿Ahí dónde estaban? ¿Se acuerda de esa foto, no? Esa foto es en Antofagasta, en un estadio fantástico, el Colegio San Luis de Antofagasta, con una cancha de arena. De arena. Era la cancha más fantástica porque correr 10 minutos en esa cancha era como correr una hora en cualquier otra cancha. ¿Pero usted jugaba a la pelota o solo corría? Fútbol. Ya, y ahí está ahí abajito, ¿cierto? Fútbol, mira, ahí era chiquitísimo, el que está con un gorrito ahí arriba. El que está con gorrito, yo Exacto. pensé que, mire, era el que estaba abajo agachado. No, el que está con el gorrito. El que está con el gorrito blanco. A la izquierda. El gorrito blanco, ahí Sí. ¿Qué está. posición jugaba en el fútbol? Generalmente adelante siempre. Delantero. ¿Y le era- ponía la pelota? Sí, era más o menos pesado. Ahí está, pues mira, hay una pelota. Ahí está. Bueno, ahí fue con mi capitán ayudante que me tiraron una pelota en un acto, estábamos inaugurando una cancha, una multicancha en la región del Biobío. Oiga, ¿y eso nunca fue un anhelo, quizás? Haber dicho, parece que a la pelota podría dedicarme, ¿no? No, nunca. Tuve algunos amigos que fueron muy famosos aquí en la Universidad de Concepción, médicos después, que que quisieron entrar al profesional y los llamaron al profesionalismo del fútbol. ¿En serio? Y los convencimos que era mejor ser médico. Y después me han echado talla y me dicen, pero Me cortaste las piernas, Martín. no, sí, el problema es que voy a estar jugando y ganando millones de dólares y aquí tengo que sacarme la mugre con turnos, con esto, con los demás allá. No sé, bueno, Oiga, y eran a otros propósito- tiempos. A propósito de eso, también es importante, ¿no? Porque hay una formación en medicina, una situación también en general, con lo que ocurre con los médicos, con los turnos, como usted bien señala. ¿Qué le pasa ahora cuando ve de pronto a los colegas médicos que se han dedicado a la carrera, a los jóvenes también que están entrando a la medicina? Mira, difícil el tema. Hoy día el tema de la medicina y de la carrera es tremendo porque estamos con una crisis importantísima en el tema de salud. De hecho, el gobernador está desarrollando un plan para el 2050 con 7 ejes fundamentales y uno de esos es salud. Y estamos discutiendo con todos los involucrados de la región, sector público, sector privado, las facultades de medicina, todas las autoridades. Estamos discutiendo qué reforma hacer para cambiar un poco el sistema que hay. Hoy día estamos gastando más del 10%, el 10.2% del PIB en salud. El 20% de todo el presupuesto que se discute en el Parlamento va a salud. Y estamos con problemas muy serios, con listas de espera gigantescas. Todavía. Entonces ahí hay un tema que yo lo echo de menos, ¿no? Es el cumplimiento del juramento hipocrático de los que somos médicos. Realmente de preocuparnos más por los pacientes que por la plata que nos ingresa a nuestro bolsillo o a nuestras instituciones. Y a propósito de ese tema, de ser médico, dedicarse tanto tiempo a la medicina, sus pacientes, la gente que usted ve, ¿qué enseñanza le dejó y le deja hasta el día de hoy ser un doctor, un profesional que se va al extranjero para hacer mejor todavía la especialidad y acá en la región del Biobío? Mira,
uno tiene satisfacciones gigantescas. Tengo satisfacciones de pacientes que era probable que se hubiesen muerto y que gracias a la acción, no solamente mía, sino que de la salud de esta región, de este hospital, del Hospital Regional de Concepción, donde yo trabajé tanto tiempo, o del Hospital Higueras de Talcahuano, donde me formé. Allí uno termina después con una satisfacción gigantesca cuando ve el fruto de lo que se hizo. Y no solamente, vuelvo a insistir, no solamente como persona. Cuando uno dice como médico, mira, salvé a tal persona. No, el verbo no es salvé. El verbo debe ser ejecutado en otra acción. Salvamos, porque es un equipo. Y la medicina en ese sentido debiera ser como la política. Yo siempre digo, mire, la política debiera ser como los cuidados intensivos. Hay que ponerse de acuerdo, hay que definir los problemas y hay que enfrentarlos en conjunto. Porque no es el médico el que salva, es el equipo el que salva. El mundo hoy día exige ponernos de acuerdo y eso echo yo de menos en la política. Hoy día el mundo político fundamentalmente trabaja para la galería. Mientras más hables en contra, mientras más improperios digas, más vas a salir en los medios, más votación vas a tener, etc. Y no es eso. Ahora, yo creo que la región del Biobío tiene fortalezas, tiene más fortaleza que lo que tiene la región metropolitana, lo que tiene Santiago. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Primero que somos capaces de ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo por cosas grandes. Y luchamos por un bien común, como el otro día con el tema de las rutas 150, 160. Mira, absolutamente. Hay hechos importantísimos. En la región del Biobío se hizo, el 2004, el Foro Mundial de Biotecnología. Vinieron 80 y tantas delegaciones oficiales a Concepción. Presidentes de empresas extraordinarias, Monsanto, por ejemplo. Vinieron a Concepción. Tuvimos más de 120 personas que vinieron a hablar de biotecnología, los mejores del mundo. Cuando Singapur no tenía idea de lo que era la biotecnología. Y Singapur después apostó por la biotecnología, le dieron 500 millones de dólares a un promotor y creó una inversión gigantesca que hoy día tiene decenas de miles de millones de dólares y es pionero en el mundo. Pero nosotros partimos en Concepción. Entonces hemos hecho cosas extraordinariamente interesantes. Hemos discutido de proyectos de futuro. Por ejemplo, el tema de construcción en madera. Eso se hace desde acá. ¿Partió de acá? Sí. Fernando Peña, ¿cierto? Líder de los republicanos. Y Alejandro Navarro, de izquierda, o sea, una persona de derecha, una persona de izquierda. Claro. Ambos fueron y firmaron el documento que decía que en la región del Biobío teníamos que desarrollar esto y para eso teníamos que plantar 500.000 hectáreas con pino, nosotros para tener madera, para construir en madera. Se transformaron en un equipo ahí los dos. Pero, claro. Mira, estábamos todos de acuerdo. ¿Es eso? Y eso yo te aseguro que en Santiago no se logra. Claro. ¿Es eso lo que lo apasiona, Martín? Porque lo escucho hablar cuando hablaba, por ejemplo, de cómo se trabaja en medicina, los equipos, cómo se trabaja en política, los equipos, claro, cómo se logra el desarrollo regional. Tenemos que juntarnos izquierda, derecha, centro, todos, equipo. Organización. Porque la pregunta que le iba a hacer era cómo no se frustra después de tantos años dedicándose a un trabajo tan complejo como liderar equipos, como liderar región, como lograr acuerdos, como lograr cosas importantes. ¿Ese es el motor, el trabajar en equipo? Obvio, mira, proyectos simples, que son tremendamente complejos. El año 94 vino el presidente Frey a la región del Biobío y en la intendencia, donde está la donde está hoy día el delegado presidencial, le demostramos cuáles eran los proyectos. Y le dijimos, uno de los proyectos emblemáticos
en superación de la pobreza era recuperar Rivera Norte. Con una pobreza estructural, pero horrenda. Con la gente pinchando la luz, en el barro. Están las fotos, lo mostramos en la cumbre de las regiones, ¿verdad? Y uno de los ministros que venía con el presidente Frei, cuando salimos me agarró el brazo y me dijo, ¿para qué le metes estos temas al presidente? Si esto hace 50 años que la gente está en el barro y no va a salir nunca de ahí. Es imposible hacer esto. Esas son tomas. Y no fue imposible. Pero eso significó que poner a 3 ministros, entre ellos el ministro Lago, la Adriana del Piano, ¿no es cierto?, el jefe ministra de Defensa en el gobierno pasado, ¿no es cierto?, el Mosilla de Vivienda, 3 ministros, y que el presidente, ¿no es cierto?, dijera por decreto, el que coordina a estos 3 es el intendente de la región del Biobío. Nos juntamos. Hicimos cosas pero fantásticas, poner de acuerdo a todos los pobladores que estaban allí, más de 4.000 familias viviendo en el barro. Y uno pasa ahora por la costanera y es otro mundo. Es otro mundo. Yo mostré las 2 fotos en la cumbre de las regiones. Cómo era la costanera antes y cómo es ahora. ¿Y ese motor hoy día, con qué benzina se está llenando? ¿Cuáles son los anhelos que hoy día tiene Martín Silich, tanto desde el nivel personal, pero también para la región? Mira, yo creo que hay que seguir haciendo eso. Yo creo que hay que seguir haciendo equipos, hay que integrarse. ¿Por qué? Algunos me decían en un momento determinado, oye, a ver, pero ¿por qué estás trabajando con el gobernador? Si eres de derecha y tú no eres de derecha. No, yo vuelvo a insistir, aquí tenemos que ponernos todos de acuerdo. Cuando Sergio Yacaman me llamó para pedirnos que por Biobío lo ayudáramos a hacer la cumbre de las regiones, ¿qué hicimos? Convocamos a todo el mundo. Vinieron todos los gobernadores a firmar un acuerdo nacional. Y había de derecha, de izquierda, del centro, de todos lados. Así se hace país. Si de nuevo, los problemas grandes no son problemas ideológicos. Cuando a mí me dicen la reforma de salud, la reforma de salud ideológica es de derecha o de izquierda. ¿Cómo es la salud en Singapur? ¿Cómo es la salud en los países nórdicos? ¿Es de derecha o de izquierda? Es para la gente. Entonces, vuelvo a insistir, estoy convencido de que en la región del Biobío podemos mostrarle a Chile cómo se hacen las cosas. Martín, ¿y cómo fue también el proceso en el tiempo que usted fue ministro de Educación en nuestro país? Porque ahí no solamente era la región, era el país entero. Así es. ¿Cómo fue para usted ese cargo? Difícil llegar a la capital, desde regiones. Fueron tiempos difíciles porque además teníamos visiones diferentes incluso dentro del propio gabinete. Si yo miro, tenía algunos colegas ministros que planteaban que en salud, por ejemplo, había que hacer carne la integración vertical en salud. Y yo me oponía. Tanto así que con uno de los ministros, ¿no es cierto?, se reían porque decían que éramos como el dúo Pimpinela. ¿Ah, sí? Claro, porque yo decía que había que echar abajo el tema de la integración vertical y que en el fondo era un problema legal, era un problema. Por ley no puede existir la integración vertical. Y sin embargo, la integración vertical en Chile sigue existiendo hoy día en salud. Las ISAPRES tienen clínica. ¿Cómo se hace eso? En educación. Yo fui uno de los primeros en discutir y decir
que el crédito con aval del Estado era una torpeza y era una mala política pública. Que después lo reconoció el presidente Lagos. El presidente Lagos dijo que, ¿no es cierto?, el CAE había sido una de las políticas públicas más mal empleadas en Chile. Y dije en un momento determinado, ¿no es cierto?, que el CAE iba a generar un ejército de deudores en Chile. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. O sea, ¿fue difícil? Claro que fue difícil. Porque, vuelvo a repetir, en Santiago es muy difícil ponerse de acuerdo. En regiones es fácil ponerse de acuerdo. Por eso que yo insisto que en la región del Biobío tenemos que hacer un plan piloto de reforma de la salud. Ser más regionalista en ese aspecto acá nosotros. Absolutamente, absolutamente. Y yo sigo insistiendo en eso. Ahora, Martín, medicina, política, educación, ciencia, desarrollo regional. Ha trabajado desde muchas veredas, pero ¿hay algo en alguna de ellas que, mirando hacia atrás, hubiera hecho distinto? ¿Alguna decisión que dice, Sí. ahí pudimos haber hecho otra cosa? Miles. Miles. Si uno se pone a mirar, a ver, uno lo que más aprende es de sus propios errores. Si uno no sabe equivocarse, no sabe avanzar. No, claro. Punto. Porque evidentemente cada circunstancia cambia y lo que tú te planificaste hacer hoy día, mañana ya no sirve. Yo me río un poco cuando algunos de mis colegas me dicen, ¿no es cierto?, oye, tenemos que planificar. Mira, tratemos de llegar al 2030, porque el 2030 la medicina va a ser otra. Claro. Hay un premio Nobel de Medicina, el profesor Yamanaka, que trabaja en Harvard, y que descubrió 4 factores, que se llaman los factores de Yamanaka, que van a permitir que tú hagas volver a la célula con el reloj al revés. Ay, ¿cómo? En vez de ir para adelante, Ajá. para atrás. Eso se llama rejuvenecimiento. Ay, qué fantástico. ¿De acuerdo? Y no estamos hablando en futurología. Hoy día la FDA, la Oficina, ¿no es cierto?, de Drogas y Alimentación de Estados Unidos, le autorizó a Yamanaka y a su equipo de Harvard hacer los experimentos, aplicar los experimentos que han hecho en ratas para poner el reloj al revés. ¿No asusta eso, Martín? Pero por supuesto, hay ratas que eran ciegas y ahora están viendo. Claro. Pero es Por algo los que le avances. preocupa Y eso va a pasar, o le eso va a emociona? pasar en el ser humano. Sí. Eso va a pasar en el ser humano. En algún momento. Mira, a ver, cuando yo veo la medicina que yo hacía y la medicina que hoy día se hace, por ejemplo, la cirugía. En la cirugía nosotros teníamos que operar a los pacientes, teníamos que hacer una incisión grande en algunos. Sí. ¿eh? Como les llamaban antes, tajo abierto. Algunas decían. incisiones le llamábamos la Big Smile, Ah, sí. porque la sonrisa, te quedaba como una sonrisa. sonrisa. Claro. ¿Ok? Hoy día con la paroscópica. Y hoy día es la vía laparoscópica. Te dejan Hoy día te una operan, rayita. te operamos en la mañana y en la tarde te vas para la casa. Fantástico. A un colega mío lo operaron, que operaba con nosotros, ¿no es cierto?, el doctor Lynch, conmigo, con otros, ¿no es cierto?, le operaron un cáncer de hígado gigantesco por la paroscópica. Una punción. Ahora, Martín, Entonces, todo eso, hoy día ese cambio y lo que se viene, Y cada vez se acelera más. los famosos nanobots, Sí. robots de nanotecnología, que los voy a inyectar. ¿Ok? Y que hagan lo Y suyo. le voy a decir, vaya y límpieme la arteria coronaria derecha. Y va a ir y te va a limpiar la arteria coronaria derecha. claro, y uno podría decir, esto podría entusiasmar a muchas personas con lo que está pasando, otros nos agobiamos a veces un poquito con lo que se nos viene, pero quisiera preguntarle, Martín, ¿cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus pendientes? Porque da la impresión a veces cuando uno conversa con usted que lo hizo todo, No. todo en la No, vida. se Y hizo que uno todo. diga, pero ¿qué podría estar pendiente? No, pero está, a ver, miles de cosas y el futuro que se viene. Oye, yo cuando me Pero para siento, usted, para pero usted en yo- lo personal. Pero para mí, cuando me siento y le pregunto
a Perplexity o al ChatGPT o a cualquiera. ¿No ¿Le hace cierto? consultas también al chat? No, pero obvio, oye, si yo tengo un pequeño esclavo y que le doy tareas, le digo, mira, lee tal artículo, lee tal otra cosa, pero yo quiero que me diga, porque depende de lo que yo le diga, él va a ir a aprender. Oye, y es verdad que aprende, ¿eh? Porque yo después, 3 días después, me siento en el computador de nuevo y le digo, ¿Y se acuerda? Y tiene la información. fíjate que... Y me dice, sí, pero eso lo vimos el otro día. Claro. ¿Ok? Entonces, hoy día está todo abierto. Hoy día está todo abierto, tenemos todas las posibilidades. Martín, me salta una duda, Cami, yo creo que a ti también. ¿Cómo es Martín Silic en su hogar, en el día a día, sin ser médico trabajando, sin estar en Corbiobío, sin recordar su paso por intendente, por Ministerio de Educación? ¿Cómo es Martín? ¿Cómo se comporta en su casa? En mi casa yo leo, me encanta leer, estudio idiomas, me encantan los idiomas, así que estoy ¿Cocina, metido... por ejemplo? Sí, no, sé cocinar. ¿Cuál sé es el plato cocinar. estrella? O sea, a ver, que a mí me gustan las pastas. Ah, Entonces yo tengo una receta, una vieja receta italiana de los venecianos, porque el Imperio Véneto dominó, entró y conquistó todo lo que es Croacia, toda la costa croata, ¿verdad? Por lo tanto fuimos parte, yo digo fuimos porque Silic. parte del Imperio Véneto. Entonces, ahí en las islas, por ejemplo, todavía se habla un dialecto que tiene una cantidad de palabras italianas, pero impresionante. Entonces, esa receta, para mí es la mejor receta del planeta. ¿Pero qué es lo que El lleva? ragú. Ragú. El ragú para hacer los tallarines. La salsa que tú le haces a los tallarines, ¿no es cierto? Tiene toda una forma de hacerse, porque no es solamente qué le echas adentro, sino que cómo le vas poniendo las cosas. El orden. Se El altera orden, mira, producto. primero el orden y el tiempo. Y se pone su delantal de chef, su gorrito. No tan producido, pero me pongo de repente delantal porque te puedes censurar. Pero bueno, el tema son, tienes que pensar en 6 horas por lo menos. 6 horas. 6 horas, ya ves un poquitito más en hacerlo. Porque cada condimento que tú le vas poniendo, debieras ponérselo con intervalos de 10 minutos, un poco más, para que vaya de a poco. Mira el método. ¿Y ese plato, cuándo lo prepara? ¿En qué contexto? Mira, de repente preparamos un hoyón grande para congelar el asunto, obvio. Oiga, Tenerlo también congelado, ¿eh? es grande su familia, tiene hijos, tiene Sí, nietos. sí. Tengo 3 hijos. Ya. 3 hijos. Uno que es arquitecto y que está ahora armando todo el tema de construcción de madera. Tengo el otro hijo, el más chico, trabaja, es gerente de innovación de una empresa americana en Santiago, de salud. Y mi hija del medio es doctora. También. ¿Y los siguieron nietos, pasos. cuántos son? 5 nietos. 5 nietas. 5 nietos, de una de 17 años a otro de 1. Un ¡Oh, añito. chiquitito! Ya, y ahí está el permiso que se dan los tatas de volver a jugar, de volver ahí a jugar al caballito, A la pelota, a la ¿le gusta la pelota. pelota? Absolutamente. Se emociona, ¡Ay, Martín. sí, se emociona! ¿Qué le emociona de hablar de ¿Qué le sus emociona? nietos? Ay, El amor de abuelo. Sí. Lo emociona. sí. Qué maravilloso, lo Son- voy a por abrazar, favor. permiso. Son Un importantes para abrazo hacer los nietos. para usted, felicidades Así es. por sus nietos, por sus hijos y todos los logros que ha tenido en la vida. Así es. De verdad yo lo admiro mucho a él, de verdad. Bueno, perdón, pero No se No se preocupe. preocupe, somos seres son humanos. las cosas de la vida. Ese corazón de abuelo también. pues. Sí. Para los 5 alcanza el cariño. Martín, ¿qué ha Así significado es, para usted así convertirse es. en abuelo también, no? Mira, es extraordinario porque ahí tú te das cuenta de cómo va avanzando la vida. ¿Ah? Y que ha el tiempo va llegado. pasando, Martín. Sí, Así es. Sí. Pero bien, la vida es así. qué bien.
Ver a los nietos también es un reflejo, ¿no?, de todo lo que se ha Sí, ido obvio. construyendo en la vida más allá de lo político. Qué bonito. Mira, es que eso es lo importante, ese es el cable a tierra. La política pasa, si los políticos fuesen más humanos y menos con menos sueños propios y más sueños de país, de región, de familia, de sociedad, yo creo que sería otro el mundo. Martín, qué bonita reflexión para terminar esta conversación. Le agradecemos enormemente por haber abierto su corazón hoy día aquí en nuestra casa. Gracias por estas reflexiones, por estos sueños de región, pero también por permitirnos conocer esa parte más privada, más íntima. La emoción del Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y perdonen, no es perdonen, pero yo sabía que me iba a emocionar. No se preocupe, somos seres humanos, nos pasa a todos, nos Gracias, emocionamos Martín. y sobre todo cuando hablamos de nuestros hijos, de nuestros Así nietos, es. de lo que hemos logrado como familia, que es lo fundamental. La familia es el pilar y la base de todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y recuerda que esta conversación para conocer también a los grandes personajes de nuestra región del Biobío quedan en todas nuestras plataformas, por supuesto también en nuestro canal de YouTube que te invitamos a conocer.